¿Qué tal, Carlos? Muy bien, ¿y tú, Edu? Bien, nada, vamos a meterle. A ver. Hola androides, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar sobre la memoria swap, que es Ujú. exactamente, sabéis que, los que habéis escuchado de ella, para extender la memoria RAM. Vamos a ver cómo funciona, cuál es el proceso exacto. Carlos nos lo explicará, por cierto. ¿Todo bien, tío? Hace Fantástico. unos días que no te veíamos por aquí por el Sí, tenía unas canal. ganas ya locas aquí de venir. Y nosotros, pues androides, vamos a hablar sobre todo esto en mucho detalle y hasta qué punto, en qué situaciones vale o no la pena, o alternativas, que viniendo hacia aquí has comentado una que ha Ujú, sonado bastante interesante y que de hecho en algún terminal Google implementó. ujú. Así que empezamos por el principio. ¿Qué es exactamente la memoria RAM? Bien, RAM, Random Access Memory, es una memoria de acceso aleatorio donde se guardan los datos de las aplicaciones y en donde la CPU va a recuperar esos datos y a trabajar con ellos, ¿de acuerdo? La forma de trabajar, el mecanismo que tiene es la CPU coge los datos que necesita en ese momento para poder trabajar, los copia en una memoria interna que tiene que se llaman registros y en esos registros aplica operaciones aritmético-lógicas, sumas, divisiones, de lógica, etcétera, etcétera. Y eso es constante, ¿de acuerdo? Entonces, como podéis deducir, la RAM es un bien muy valioso que nunca tenemos suficiente. Ya, eso parece, ¿eh? Bueno, antes sobre todo, ¿no? Ahora ya con 6 GB de memoria RAM parece que vamos un poco más sobrados. Correcto, Edu. Pero es cierto, por ejemplo, si alguien ha montado alguna vez un ordenador por piezas, 8 gigas de RAM te valen 70 euros. Sin embargo, por 70 euros puedes tener 2000 gigas de, o sea, 2 teras de disco duro. O sea, Sí, realmente la sí. diferencia de velocidad no tiene nada que ver. Y esto es importante de saber porque la memoria swap veremos que tiene bastante que ver. Porque, ¿qué es exactamente la swap? Bien, la swap nace en los años 60 como una forma de poder Es algo ya extender. bastante old school, ¿eh? ¿No? Como quien Es, dice. bueno, es muy old school. En esa época había muy pocos recursos y los recursos de los que disponían eran muy caros y muy difíciles de fabricar y había que ingeniárselas para poder hacer mucho con muy poco. Entonces, alguien se inventó la historia de, hostias, pues si tenemos la memoria RAM que es súper limitadísima y necesitamos más espacio para poder trabajar en la aplicación, porque esa aplicación requiere más memoria para poder hacer sus operaciones, pues lo que vamos a hacer es crear una RAM virtual, vamos a simular que tenemos más RAM, pero en vez de ser una RAM real, será un archivo en un disco. Y lo que vamos a hacer es juntarlos, las dos cosas, para que sea transparente de cara a la aplicación. La aplicación no se entera de nada. ¿De acuerdo? Entonces, la forma como lo gestionaban es, dependiendo de la parte de la aplicación que se estaba ejecutando, los datos que necesitaba operar estaban en la RAM y el resto de datos que en ese momento no estaba accediendo a ellos, el kernel, con la parte que gestiona la memoria y el paginador, etcétera, etcétera, lo que hacía era, se daba cuenta de que era lo importante y que no era lo importante y cogía y lo pasaba esas direcciones de memoria, esos datos, los pasaba al archivo de intercambio, archivo swap, ¿vale? Y liberaba esa memoria. Y entonces podía operar. Pasamos a los tiempos modernos que nos atañen a nosotros y básicamente el archivo swap es un archivo donde se puede desbordar esa información. En un sistema operativo normal y corriente siempre va bien tener un archivo swap porque lo que se hace, por ejemplo, en Android, que es cuando ya no te queda más RAM, matar una aplicación dependiendo de la lista y la puntuación que tenga y lo antigua que es, en un sistema operativo de sobremesa, pues no nos haría ninguna gracia que el kernel decidiera matarnos tareas así. Si que te encuentras que te ha matado yo qué sé, el Word, por ejemplo, con tus datos ahí, eso estaría fatal. Con lo cual, lo que hace el kernel es si necesita esa memoria RAM porque tiene presión, pues tú estás cargando muchas aplicaciones ahí, pum, 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 lo que hace, él ve y dice cuál es la más antigua, esta, pues lo que voy a hacer es moverla a ese archivo de intercambio y la aparco ahí, ¿vale? Antes que Y una cosa matármela. interesante que has dicho, que, bueno, antes, cuando estábamos hablando del vídeo aquí y tal, me lo ha comentado y me ha sorprendido, que es que, por ejemplo, yo en el momento, hace 2 o 3 años, cuando también todo el tema del swap, cuando la memoria RAM en Android está mucho más limitada y estaba el tema de moda y tal, que realmente yo pensaba que, pues vale, tú dices, vale, tengo 1 GB de RAM, pues pongo otro giga de swap, ¿vale? Y tú piensas que quizás ahí van las aplicaciones enteras, las que llevan más rato sin usarse, pero el tema es que normalmente estas tienen una parte, aunque sea pequeña, dentro de la RAM, sino que se divide cada una de las aplicaciones entre la RAM y la swap, o más en una o en el otra, según la importancia que tengan en ese momento, evidentemente. Correcto, correcto. O sea, esto me ha parecido cuanto menos curioso. Que dices, normalmente Es, dices, vale, esto no se utiliza para la swap, pero no, realmente está todo partido y
Y aquí va el tema, porque claro, decimos, vale, evidentemente tenemos todos los móviles Android mucha más memoria interna que RAM. Normalmente de 2 a 16 o de 3 a 64, por ejemplo. Y dices, vale, de cara al usuario, Carlos, ¿cuál es la diferencia que nota? Porque claro, el usuario, los Androids vienen sin swap, entonces puede que alguien la haya ruteado y la haya metido. Pero claro, una vez va a abrir una aplicación que quizás hace 5 horas ha utilizado, él dice, no sabe si esa aplicación va a estar en o swap, pero ¿puede notarlo en cuanto a rendimiento? Por supuesto, lo va a notar, no es que pueda, lo va a notar. Sin duda, ¿no? Sí, es casi seguro, vamos. Intentaré explicar un poco el proceso interno a nivel de kernel, qué es lo que está pasando en ese momento en que, bueno, pues tú seleccionas esa aplicación que lleva pues 5 horas, que está en background, que no se ha utilizado, y durante ese intervalo de tiempo has ido cargando aplicaciones, con lo cual has ido metiendo presión sobre la RAM para cargar más aplicaciones. El kernel, la parte en concreto, la parte que gestiona la memoria, que se encarga de gestionar toda la memoria, cuando tú le das para continuar esa aplicación, se da cuenta de que la memoria de esa aplicación, las distintas direcciones de memoria que está utilizando, no están en la RAM, sino que han sido swapeadas, o sea, han sido extraídas fuera al archivo swap. Entonces, en ese momento lo que hace es, esa aplicación está completamente parada, esperando a que el gestor de memoria le dé la continuación. El gestor de memoria hace un cálculo de saber cuánta memoria necesita para poder continuar con las operaciones. Una vez determina cuánta memoria necesita, hace un hueco en la RAM, mira y dice, pues tiene una tabla de direcciones, una lista, mira en la lista y dice, esa aplicación necesita, yo qué sé, 512K. Vale, tengo 512K libres. Entonces, se va al swap, coge esos datos, los carga y los mete en ese espacio de memoria RAM. Y le permite continuar esa aplicación. Para la aplicación le es absolutamente igual lo que está pasando, no tiene ni idea. ¿Vale? El problema es que ese intervalo de mirar, ir al archivo swap, cargar y dejarlo y continuar, dependiendo de la cantidad de información que tiene que mover desde el archivo swap hasta la RAM, te puede dar un lag o puede dar un trompicón o notas como que te hace esperar un poco. Y aquí es el tema de si preferir que se reabra de cero rápido, pero a la home, ¿no? Digamos, de la aplicación, ¿eh? Me refiero, o sea, a la página de inicio de la aplicación, o que tarda, por ejemplo, 3 segundos que dices un poco de lag, pero te recupera tal cual la última sesión que habías tenido con esa aplicación, ¿no? Correcto. Que a la práctica dices, vale, tienes más RAM, pero el móvil se ve menos fluido, ¿no? Correcto. Es un poco contraproducente. Pero bueno, en cualquier caso, sabemos que hoy en día no tenemos las limitaciones que habían hace no tanto, ¿eh? Que la gente dice, hostia, parece que se ha estancado, pero si tú miras 4 años atrás, el cambio ha sido brutal en todos los sentidos. Sí. Pero más allá de esto, hoy en día tenemos de base 2 GB de RAM y a la mínima que subes un poco ya 3, que hasta hace nada 3 era de la gama alta, en la gama alta tenemos 4 o 6. Realmente son cifras que en la gran mayoría de móviles tú lo estás utilizando, tú entras a ver la RAM y quizás la tienes al 60, 70%. También es lo típico, ¿no? Si en vez de tener 4 tuviésemos 40, no estaría al quizás 6%, sino que estaría quizás también a la mitad porque hubiese recuperado o estaría guardando mucho más. Pero en cualquier caso, a día de hoy, teniendo en cuenta esto, ¿crees que es recomendable hacer el swap? No. No, directamente no. Absolutamente no. ¿Por qué? Menos, bien. Lo que estás intercambiando es fluidez y tiempo y vida del EMC, la memoria de disco interna, por un poco más de RAM. No tiene ningún sentido en terminales que tienen mucha RAM. Lo único que vas a conseguir es que, evidentemente, el kernel, cuando ve que hay un swap, depende el momento que tú le pongas mucha presión a la memoria RAM, significa que cargues muchas aplicaciones ahí a tope, él va a hacer su trabajo, que es, pues mira, ¿sabes qué? Esto que no se utiliza, lo voy a desbordar a la swap. Lo voy a poner en la swap. Cuando vayas a recuperar eso, podrás notar que, bueno, el tiempo que tarda en volver a gestionar eso y moverla hasta la memoria RAM te puede dar un trompicón, con lo cual estropeas un poco la experiencia de usuario, ¿no? La fluidez y todo esto. No tienes ninguna necesidad con esa cantidad de RAM. No es algo mágico que te va a dar superpoderes. Ya, porque en realidad, hostia, cualquier fabricante que quiera hacer un móvil que vaya guay, se gasta la mitad en menos RAM y en menos procesador y pone 6 GB o 10 de la memoria interna a la RAM. Entonces ya el móvil vuela, porque tiene en total, en vez de 2, 12 de RAM. Tampoco es así, tampoco nos flipemos, si no ya lo haría. No funciona así. O
No lo harían para mejorar, sino más bien para ahorrarse costes ellos mismos, probablemente. Los fabricantes siempre intentan sacar el máximo margen de beneficio posible Evidentemente. dentro del segmento. También hay que está. entenderlo, hostia, si no... No es son un una negocio, ONG, es un evidentemente. negocio, ya está. Y de hecho me ha molado porque pese a que lo de la swap no es recomendado, para los móviles que tienen menos RAM, antes has propuesto una alternativa que me ha sorprendido bastante. Sí. Si quieres comentarlo tú mismo. Vale, una alternativa que podría ser, como dije antes, win-win para todos, sería, en vez de utilizar un swap físico, lo que se podría hacer es un swap virtual comprimido. Y se llama Z-Swap, Z-Swap. Lo que hace el Z-Swap es simular un swap, un archivo swap, aunque no lo veréis, pero en memoria y lo comprime. Con lo cual lo que ¿Todo consigues... dentro de la RAM o Correcto. también coge espacio de la memoria interna? En este caso No, solo dentro de la RAM, ¿no? el trabajo normal de ese módulo es todo en la RAM. El objetivo es evitar que se desborde hacia el disco, evitar escrituras y lecturas hacia la MC interna. ¿Vale? Entonces, lo que hace es comprimir. Si se encuentra en una situación límite en que ya ha comprimido todo y tampoco hay espacio y la RAM también se ha visto desbordada, que ya no hay más espacio, si está definido un swap físico, entonces en ese momento y como solución final empezará el kernel a desbordar hacia el swap. Pero normalmente no se define con un swap físico, se define solo un virtual en memoria y lo que hace Ir es comprimir. comprimiendo y descomprimiendo. Comprimiendo y descomprimiendo. Lo Que de mismo que nuevo, hemos dicho del swap, pero en memoria. Que en realidad lo que hace es lo mismo, ¿no? Claro. O sea, hacer que, al menos, o sea, no que haya más espacio, sino que dentro del mismo espacio quepan más a costa de perder un poco de fluidez, pero quizás no tanta, ¿no? Bueno, en este caso, a menos que sea un móvil súper antiguo, el trade-off, lo que vais a intercambiar es un poco de procesador, un poco de potencia de cálculo por un poco más de memoria RAM. Porque claro, la operación de comprimir y descomprimir pues lleva un cierto tiempo de cálculo. Aunque sí que tengo que decir que lo que son las rutinas, los algoritmos de compresión y descompresión son los algoritmos que la mayoría están escritos en código ensamblador. Quiero decir que están súper optimizados para ese procesador. Con lo cual la pérdida de potencia es mínima. Que te tienes que estar fijando ahí para notar la diferencia. O que Sí, no es que tampoco digas, coño, ¿cuánto tarda esto? Sino que, bueno, también depende de las condiciones del móvil, del procesador, pero bueno. Sí, también depende, obviamente, hay unos parámetros que se pueden tocar, porque todo en Android, en el kernel de Linux se podría tocar si tienes acceso root y tal. Y tú puedes hacer, por ejemplo, puedes tocar lo que es el parámetro de la agresividad de la compresión y puedes poner una agresividad muy alta, con lo cual intentar comprimir al máximo. Evidentemente, cuanta más compresión, más tiempo Es que requerirá. para mí no tiene sentido tener 84 aplicaciones en la RAM, pero que para abrir cualquiera, en el punto donde he estado anteriormente, que esta es la ventaja de que esté cargada en la RAM, te tarde mucho más que lo que tardaría por defecto. Sí, sí. Esto, como todo en la vida, es un poco un equilibrio, ¿no? Entre velocidad Correcto. y recuperación de lo que lo tenías. Pues Androides, no sé si quieres comentar... Pues mira, Carlos. una última Vete, tío, cosita, por pequeñita, supuesto. me gustaría que todo esto que estamos explicando me gustaría definir algo, que es que no hay nada gratuito en computación. Siempre hay algo a cambio de algo. Si tú quieres conseguir algo, tienes que pagar algo. En este caso, pues el tema de la memoria RAM, Z-Swap, etcétera, etcétera, pues consigues un poco más de memoria RAM, porque comprimes el resto que no se usa, a cambio de potencia de procesador, un poco de potencia de procesador. Siempre hay un trade-off, siempre hay algo a cambio. Esto ya depende de las prioridades de cada uno, como siempre. Correcto, es la ventaja de poder jugar y definir lo que a ti te No, interesa. pero mola esta reflexión porque es esto, o sea, todo el mundo en realidad busca como el santo grial de que pulses este botón, te descargues esa aplicación con root y porque que tienes root y tal, ya tienes mucha más RAM, todo es a costa de algo. No. Pues Androides, ahora sí, ¿alguna otra cosa más a comentar? Ya está. Pues hasta aquí, si acaso cerramos el vídeo de hoy sobre Swap. Esperamos que te haya gustado y como siempre no olvides darle un buen like para ayudar a la comunidad pro Android a seguir creciendo día tras día. Hasta la próxima, Androides. Chao. Ha molado el vídeo, tío. Este es un poco mejor. Me ha gustado, me ha gustado. Que el tema de la RAM y swap es amplio, ¿eh?